Sean bienvenidos, jóvenes, a esta primera sesión de clase virtual de Cálculo 2 de la Universidad NUR. Jueves 14 de mayo del 2020. Vamos a comenzar nuestra primera clase, principalmente indicando lo siguiente, ¿no? Hemos venido desarrollando todas nuestras clases con normalidad, no hemos tenido ningún retraso, ninguna suspensión, ¿no? Y bueno, hoy, según nuestra planificación de clase, hoy es 14 de junio, nosotros estamos en nuestra clase número 21. ¿Ya? Voy a compartir pantalla para que vean, por favor, que según nuestra planificación, miren, pueden ver ahí en la pantalla, 14 de mayo. Estaba programado nuestro segundo parcial, ¿no es cierto? Si es que hubiéramos estado en la universidad y no hubiéramos dejado de asistir, entonces hoy hubieran estado dando su segundo parcial. Pues es importante de que nos nivelemos. En realidad vamos a dar el examen en la próxima sesión, es decir, el próximo lunes vamos a dar el segundo parcial. Por lo tanto, tomen en cuenta, por favor, estudiar este fin de semana. Y les he pasado un modelo de práctico del segundo parcial. Y les he pasado, en realidad, ejercicios que de aquí de donde hemos estado pasando las clases pueden salir también, ¿no? La modalidad del examen de este segundo parcial va a ser diferente al primero. Vamos a trabajar todo en base a cuestionario, pero con preguntas cerradas, es decir, preguntas de ensayo. Y ustedes ya no van a subir a la tarea el ejercicio. Por ejemplo, miren, voy a mostrar aquí rapidito un ejemplo. En la parte donde dice, por ejemplo, esta pregunta, construye, dice una tabla de verdad, esto es de álgebra, por ejemplo. A ustedes les va a salir así en la plataforma, ¿no? El cuadradito para subir aquí el respaldo, que inclusive así hicimos con una de las preguntas, creo, ¿no? En el primer parcial. Entonces, tomen en cuenta, por favor, de que todas las preguntas ahora, a partir del segundo parcial, van a ser así. Van a ser sin respuestas y van a colocar acá ustedes el archivo. Ahora, va a haber un banco de preguntas para estos ejercicios, es decir, dependiendo de los ejercicios, de los temas que hemos avanzado, porque ¿de qué se va a evaluar? Se va a evaluar desde integral definida, ¿no? Es decir, vamos a comenzar con todo lo que se llama una integral definida. Desde ahí hemos empezado el segundo parcial, ¿no? Entonces, aquí está. Entonces aquí vamos a evaluar la parte gráfica, es decir, calcular el área de una integral sencilla, como por ejemplo una función lineal o una parábola. Luego vamos a tener otro ejercicio referente a un cálculo de área entre dos curvas, ¿no? Graficándola también. Luego hoy vamos a ver volúmenes, con eso hoy día terminamos el avance. Y luego vamos a ver el tema de excedente del consumidor y productor. Solamente vamos a hacer excedente del productor. Hasta ahí vamos a dar el examen. El excedente del consumidor. No, consumidor fue lo que hicimos, ¿no? La anterior clase. A ver, me estoy confundiendo. Sí, lo hice. Consumidor, ¿no? Ya. Excedente consumidor, o sea, de la demanda, ¿no? De aplicaciones de la demanda. Entonces, hasta ahí vamos a dar el segundo parcial. Y ya entramos al tercer
examen final, mejor dicho, a lo que es álgebra matricial y vamos a ver si podemos llegar hasta las ecuaciones diferenciales, ¿no? Es lo que nos falta todavía ver. Por lo tanto, van a haber diferentes ejercicios, van a haber 3 ejercicios por cada tema. Yo les voy a pasar más adelante, en el transcurso de la tarde, un modelo de un examen similar, más o menos, a ver cómo lo puedo mostrar. Por ejemplo, así como este. Entonces ahí en la pizarra les voy a poner las preguntas y de esa misma manera van a aparecer en el cuestionario, pero van a aparecer 3 ejercicios que ustedes van a desarrollar. Ahora, lo que estoy viendo con ustedes es el tema de tiempo, es decir, el cuestionario va a estar cerrado para que, si digamos yo quiero resolver la pregunta número 1, la resuelvo obviamente y ya subo mi tarea y ya no necesito hacer los otros 2 ejercicios, porque solamente se va a evaluar uno nada más. Pero si no sé hacer este ejercicio, por ejemplo, el cuestionario aleatoriamente se va a ir a la otra pregunta, por ejemplo, excedente consumidor. Y si no lo sé hacer ese, salto a la siguiente pregunta, pero ya no puedo volver atrás. Eso es lo que quiero que quede claro, ¿ya? No puedo volver atrás a revisar estos ejercicios y a volverlos a hacer, o a intentar hacerlo, mejor dicho. Entonces, Alice, entonces va a ser solo una pregunta en el examen. una pregunta por cada tema, ¿ya? Ay, ay, ay. Entonces, pero vas a tener 3 opciones, pero las opciones son correlativas, no son que tú puedes volver atrás y revisar, este lo puedo hacer. ¿No? Si a ti te sale este ejercicio primero, por ejemplo, ¿no? Y no lo puedes hacer, al darle siguiente ya vas a tener otro ejercicio, ya no este ya no te va a salir. ¿Ya? Entonces, Ay, tienen que ustedes, por favor, ver ese tema de los ejercicios y principalmente del tiempo, porque al ser solamente 5 ejercicios nada más, ¿no? Entonces, cada ejercicio va a valer 20 puntos. ¿Okay? Entonces, vean eso, por favor, en el tema de tiempo y vamos a comenzar el día jueves, máximo 9 y 10 de la mañana. Cosa de que en 1 hora y 10 a rajar ya terminan el examen. ¿Ok? Entonces, les encargo eso por favor y escriban al grupo en la tarde para que les pase un modelo así como he preparado para los de álgebra con las preguntas de los exámenes, ¿no? De los ejercicios que van a resolver. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, antes del examen, el lunes vamos a darlo, ¿no? O el lunes vamos a dar una práctica del examen. No, este lunes no hay para qué hacer práctica ya, ¿no? Ya hemos hecho varios ejercicios de todo lo que hemos avanzado. Lo único que voy a hacer yo es darle ejercicios modelos y practiquen, ¿no? No va a haber control de lectura tampoco, ¿no? Tenía que hacer un control de lectura, pero lastimosamente por un factor de tiempo no nos va a dar. Así que este control de lectura lo vamos a resolver de otra forma. Ya les aviso más adelante cómo vamos a evaluar el segundo control. ¿Hay más? Bueno, por lo visto no hay más preguntas. Escriban por favor ahí cálculo de volumen de un sólido de revolución. Vamos a comenzar. Pongan ahí, este es un tema nuevo. Cálculo de un volumen, volumen de un sólido de revolución. Ya, entonces pónganme ahí concepto. Escriban por favor ahí al lado lo siguiente.
sea la función f de x, sea la función f de x, sea la función f de x continua en el intervalo a, b. En el intervalo a, b. El intervalo lo ponen así, ¿eh? Si la región, punto seguido, si la región limitada por f de x, si la región limitada por f de x y las rectas x igual a y las rectas x igual a y x igual a b, gira alrededor del eje x, gira alrededor del eje x, pónganlo entre comillas x, gira alrededor del eje x, abre paréntesis y le ponen o y entre comillas. O y. Multicoma. Se genera lo que se llama un sólido de revolución. Se genera lo que se llama un sólido de revolución. ¿Listo? Coma, donde el eje X o Y, así como está aquí, donde el eje X o Y es el eje de simetría de dicho sólido. Es el eje de simetría de dicho sólido. Y cualquier sección perpendicular al eje es un círculo. Y cualquier sección perpendicular al eje es un círculo. Resulta que en el plano cartesiano, si ustedes se fijan, hemos trabajado siempre con líneas rectas, funciones lineales, hemos trabajado con parábolas, y hemos trabajado con funciones cúbicas que nos han dado un máximo y un mínimo. Pero en este caso del cálculo de volumen debemos trabajar principalmente creando, dice, como una especie de un recipiente donde podamos encontrar el área, en este caso, llamado ahora volumen, ¿no?, de esta figura. Si yo digo que tengo, por ejemplo, tengo el A, tengo el B, no, tengo dos puntos, A y B, y dentro de, por ejemplo, el A, voy a trazar acá un punto más o menos de este tamaño, y este punto dice en el cálculo, debe tener el reflejo del mismo, pero a su inversa, es decir, en el negativo.
Pongamos que acá yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quiere decir que aquí en el mismo punto voy a tener su reflejo, ¿no? Es decir, su lado opuesto. Y le vamos a poner esta rayita para que puedan ver mejor, ¿no? Y este reflejo genera un círculo. Desde acá, por ejemplo, estoy viendo es básicamente una base. Ahora, en la parte superior, en el B, sucede exactamente lo mismo. Supongamos que tenemos otro punto que, por ejemplo, es un poco más pequeño, un punto más abajo, y de la misma manera aquí va a estar un punto más arriba que el otro. Entonces, de la misma manera que en el primer análisis, aquí tenemos también un círculo, viéndolo de esta forma. Y bueno, ¿dónde aparece aquí la función? Pues la función aparece en esta parte. Fíjense que la función podría pasar, por ejemplo, por este lado, ¿no? Entonces, fíjense que mi ejercicio en este caso aquí me está dando la función f de x, la parte superior, ¿no? Y obviamente como ustedes lo están viendo solamente esta parte de aquí, de arriba, lo mismo hacemos hacia abajo. Entonces la función inversa o la función que tiene, por ejemplo, este ejercicio va a tener. Entonces, si bien a través de las integrales nosotros hemos calculado áreas acortando, ¿no?, cada vez el espacio entre el eje X y la función, aquí sucede algo similar, solamente que, por ejemplo, como la función tiene esta figura, entonces nos va a seguir haciendo lado, ¿no? Conmigo va a tener que por este otro lado de esta forma. Va a llegar a cerrarse, ¿no? Entonces, aquí nosotros debemos encontrar una fórmula para encontrar el volumen. Escriban, por favor, ahí al ladito de la gráfica lo siguiente. Un asterisco ahí y el volumen de este sólido sólido, ¿no?, en coordenadas rectangulares es voy a quitar esta parte de acá, vamos a poner con rojo la fórmula, ponemos volumen igual, ¿alguien se acuerda de este símbolo que se llama? Pi. Símbolo pi, muy bien. De la integral de B superior a el inferior, y al cuadrado por el diferencial de x. La pi es un valor constante, ¿no? ¿Saben cuánto es su valor? 3.1416. 3.14. Por eso es que como al ser constante sale afuera. Hay otro video explicativo en YouTube que, por ejemplo, les muestra cómo calcular el volumen a través del radio y de la pi. Es decir, si ustedes ven este de pi, al ser un círculo, esto viene a ser como un radio, ¿no?,
dentro de la circunferencia. Acuérdense de que cuando ustedes aprenden en el colegio a hacer circunferencias, el profesor les dijo, ¿no? El radio desde el punto, desde el centro hasta uno de los lados del círculo va a tener un valor, y eso normalmente multiplicado por el pi nos da, dice, el valor total de la circunferencia. Por lo tanto, acá más o menos por eso entra el valor pi a esta fórmula. No voy a entrar a escribir a detalle eso, pero simplemente con que sepamos la fórmula ya podemos resolver el ejercicio. Abajo de eso escriban por favor lo siguiente. Cuando f de x gira alrededor del eje x, cuando f de x gira alrededor del eje x, se aplica esta fórmula. Entonces, obviamente ahí le ponen ustedes la fórmula que ustedes ven acá, ¿no? Entonces, volviendo a nuestra gráfica, si ustedes se fijan, aquí este recipiente, llamémoslo así, o esta figura, va a tener un giro, obviamente, de esta forma, ¿no? Sí. Constantemente girando. Por lo tanto, por eso dice que esta función gira sobre el eje X, ¿no? Cuando gira sobre ese eje, utilizamos esta fórmula. Punto seguido. Pero si f de x gira alrededor del eje Y, pero si f de x gira alrededor del eje Y, el volumen se expresa, ponen ahí dos puntos seguidos aparte, b igual a pi, integral de b y a, de x al cuadrado, por el diferencial de y. Entonces, si ustedes, cuando grafiquen, por ejemplo, la función, y en vez de que esté echado la figura, está parada, entonces está girando sobre su eje Y. Aplicamos esta fórmula de acá. ¿Okay? Vamos con un ejemplo. ¿Tienen ahí ejemplo? Calcular el volumen generado. Calcular el volumen generado al girar la recta y igual 2. Y igual 2. Entre x igual a 0 y x igual a 5, perdón. Y x igual a 0. Bien, vamos a ver las fórmulas. Y vamos a hacer nuestra gráfica de nuevo. Sale bonita la gráfica, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer nuestra gráfica de la siguiente manera. Los x y y. Ubicamos los puntos, ¿no? En este caso es 0 y 5, dicen. Entonces vamos a poner aquí el punto de x0. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí está el otro punto.
Entonces, una vez identificados los dos puntos superior e inferior, nos vamos a la función. La función es una constante, y igual a 2. ¿Cómo graficamos una función constante? ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa? ¿O cómo grafico? ¿Por qué sería bueno graficar esto en el plano cartesiano? Tiene un nombre, ¿no? Que se llama esa función cuando solamente hay una constante. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Carlos, ¿te acuerdas qué se llama ese valor? ¿Dónde va a estar el 2? ¿Te fuiste, Ricardo? Dejaste nomás ahí la compu prendida. Y igual a 2 es positivo, por lo tanto, voy a venir aquí, vamos a hacer un poquito más grande, 1 y 2. Aquí. Fíjense que aquí solamente está el punto de Y. Por lo tanto, esto se llama en el cálculo 1 asíntota. No tiene valor de X. Y en este caso podemos generar asíntotas horizontales y asíntotas verticales. ¿Qué tipo de asíntota sería este? Asíntota vertical. Vertical. Este, pues, vertical es así, horizontal es así. ¿Cómo podemos generar un valor vertical siendo que estoy en el eje Y? Cuando estoy en el eje Y, genero una asíntota horizontal, porque cualquier valor de X que yo le dé siempre va a ser 2 la variable Y. No se va a mover en ningún momento, entonces cualquier valor de X va a mantenerse en 2. Por lo tanto, yo aquí, por ejemplo, si ya sé que estos son mis dos límites, entonces puedo poner aquí un punto en 5, igual va a ser 2, según la función. Entonces acá, lo que vamos a hacer simplemente es unir, voy a decir con negro, unir estos dos puntos, ahí, y obviamente esto continúa hacia allá, esto continúa hacia la izquierda, pero ya no nos interesa porque esos son nuestros límites. Y dijimos que esta función genera su reflejo al otro lado, porque como va a girar, ¿no? Entonces tiene que girar en la misma proporción, por lo tanto, y vamos a poner 1 y menos 2, entonces va a pasar por el menos 2 de este valor. Entonces, de la misma manera ponemos el cuarto punto y ahora sí le creamos los círculos, ¿no? Ponemos, por ejemplo, este círculo que va a venir así, acá. Este es un lado interno que lo vamos a hacer por así más o menos, ¿sí? Y en el otro extremo, en el 5, hacemos exactamente lo mismo. Entonces, aquí le agarramos y ponemos un círculo de esta manera. Entonces, lo tenemos. Y obviamente acá le trazamos una línea al centro, el radio, como y acá así. Bueno, entonces aquí nuevamente unimos estos dos puntos también, porque se supone que es un reflejo inferior. ¿No? Entonces, si queremos calcular el volumen, ya dijimos que esto mientras más se acerque a la función, más o menos esta figura, tanto arriba como abajo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ya tengo mi figura en este sentido de la gráfica, por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es aplicar la fórmula de volumen. Entonces, como está girando en el eje X,
¿no es cierto? Como gira en el eje X, entonces la fórmula que voy a utilizar aquí es, vamos a poner aquí arriba, volumen igual a pi, ¿no?, de la integral de a de la función y al cuadrado por el diferencial de x. Entonces, en mi fórmula, entonces aplicamos aquí la fórmula, decimos d igual a pi, el límite superior es 5, el límite inferior es 0, y la función vale 2. Por lo tanto, en vez de poner y voy a poner 2. Así que sería 2 al cuadrado por el diferencial de x, ¿no? Entonces, ahora aquí lo que hacemos es poner volumen igual a pi. Esto va a ser integral entre 5 y 0 y entre 4x, 4 de x. Y ahora aplicamos la integral acá, ¿no? La integral aquí, ¿cuánto quedaría? ¿Jóvenes? ¿Cuánto quedaría? 20 pi. No, primero hay que aplicar la integral. Pero que todavía no hemos aplicado la integral aquí. ¿Cómo quedaría? 4x. Y obviamente esto va a estar entre los límites entre 5 y 0. ¿No? Entonces, ahora sí aquí lo que hacemos es poner el límite superior, que sería 4 por 5. Le aplicamos el teorema fundamental del cálculo, menos 4 por 0. Obviamente esto se va a eliminar. Y aquí me va a quedar 20 pi, ¿no? Al quedarme 20 pi, puedo dejarlo así. Aquí le voy a poner por si acaso unidades cúbicas. O puedo calcularlo también multiplicando la pi, su valor constante, que sería 3.1416 multiplicado por 20. Y ese sería el volumen de esta función. ¿Ok? Bien. Otro método que normalmente utilizan aquí es sacarlo la constante afuera antes de la integral, pero al final sale lo mismo, quedaría solamente la variable x nada más. Y obviamente ahí llegamos al mismo resultado. También podrían haber hecho eso. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta a esto? ¿Lo ven difícil? Aquí está fácil, ¿no? Pero hay ejercicios bastante complicados porque debemos saber todos los conceptos del radio, de la altura, de un cilindro, ¿no? Entonces, es muy importante estudiar un poco más esto. Y bueno, va a depender de que si ustedes trabajan en una empresa, por ejemplo, metalúrgica, en una empresa industrial, donde fabriquen, por ejemplo, productos así, si a ustedes les toca administrar, por ejemplo, ese tipo de negocios, ustedes tendrían que más o menos entenderle a su ingeniero industrial o a su ingeniero, en este caso, electromecánico, ¿no? Ver cuál va a ser las dimensiones del cilindro, ¿no?, para que puedan calcular su volumen. Entonces, para eso justamente esta parte del cálculo 2. Vamos con el número 2, me queda un minuto, vayan ustedes trabajando este número, pongan por favor ahí. Aquí ya tenemos dos funciones, calcular el volumen generado, calcular el volumen generado, el volumen generado, al girar alrededor del eje X, la parábola y igual x cuadrado más 1 entre x igual a menos 1 y x igual a 2.
Ya, la parábola es x igual a, bueno, y igual a x cuadrado más 1 entre x igual a menos 1 y y igual x igual a 2. Resuelvan, por favor, vayan haciendo la gráfica para ver cómo les queda. Y enseguida volvemos a la segunda sesión inmediatamente, ¿ya? Ahorita les mando la invitación.